Aleluya, mis amados, Dios los bendiga. Bienvenidos en esta nueva noche de estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles. Y qué bueno que estén allí conectándose en esta hora para recibir fielmente el mensaje de la palabra de Dios y este libro que ha sido tan apasionante, donde hemos encontrado tantas cosas de parte del Señor para cada uno de nosotros. En la clase pasada, pues estábamos analizando el capítulo 2 de Hechos y estábamos haciendo referencia directa a lo que decían los versículos 14 en adelante y nos citábamos allí en el primer mensaje evangelístico del apóstol Pedro, como ya él lleno del Espíritu Santo, como ya él en una condición totalmente distinta, obviamente se levanta a predicar el evangelio y estuvimos analizando datos interesantes como a qué hora fue que sucedió esa llenura del Espíritu Santo. Enseñamos las vigilias, como obviamente en el Antiguo Testamento se denominaban durante 3 vigilias, pero ya en el Nuevo Testamento se utilizaba la división romana y estuvimos analizando que eran 4 vigilias que, como lo estudiábamos, empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana del día siguiente en usos horarios de, si era obviamente en el Antiguo Testamento, veíamos allí que eran de 4 horas y ya en la división romana observábamos que eran 4 vigilias de 3 horas. También analizamos las primeras palabras del apóstol Pedro y quiero que mires allí tu Biblia, Hechos 2, el verso 17. Dice la escritura: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, ¿qué era lo que analizábamos allí? Allí enseñábamos lo que era relacionado con la profecía, con el don de profecía y quiénes eran realmente profetas de parte de Dios, y miramos a la luz de las escrituras efectivamente qué era lo que el Señor obviamente nos enseña, que no son profecías humanas, que no son profecías de interpretación privada, que ya la profecía obviamente fue entregada. Por eso el apóstol decía que tenemos la palabra profética más segura, y esa palabra profética más segura es la palabra que ya el Señor obviamente nos ha entregado y nos ha dejado para que nosotros podamos mirar a la luz de la palabra si efectivamente esa palabra, esa profecía podría venir de parte del Señor o no. Hoy quiero que analicemos el segundo aspecto que dice allí la palabra. Vuelvo a leer el verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces quiero que a la luz de la palabra miremos lo relacionado con las visiones. Miremos inicialmente Hechos 9, miremos el verso 10. Hechos 9, verso 10. Mira allí en tu Biblia para que estés atento, para que te des cuenta que lo que te estoy diciendo pues obviamente está escrito. Y dice la escritura: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bien, la visión obviamente, iglesia, viene de parte del Señor. Y cuando yo miro este pasaje, me encuentro con una doble visión que el Señor obviamente está entregando tanto a Ananías como a Pablo allí en el lugar donde él esperaba obviamente
que se le ordenase qué debía hacer. Recuerda que la conversión de Saulo sucede camino a Damasco y dice que un resplandor de gloria le rodeó y él escuchaba obviamente esa voz y pues obviamente Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y allí es donde Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le indica que obviamente debe ir a este lugar y esperar a que se le diga qué debe hacer. Y sabemos que Pablo oró, ayunó durante estos 3 días hasta que aparece el profeta Ananías. Pero tanto a Ananías como a Pablo vemos la escritura que dice acá que, voy a volver a leer el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, ojo con eso, en visión. Es decir, que Ananías recibe esa visión de parte del Señor donde Dios le muestra literalmente que tiene que ir al lugar donde está Pablo, ¿sí? Y llevarle ese mensaje, imponerle las manos para que él en ese momento reciba la vista, porque Pablo había quedado ciego desde el momento en que él se encuentra con el Señor. Ananías en un momento le dice, verso 13, estoy en Hechos 9, verso 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo esto que estaba sucediendo en la vida de Ananías estaba sucediendo en una visión que Dios le estaba entregando. ¿Sí? Esa visión era con un plan divino. Y aquí volvemos a lo mismo. Las visiones que puede recibir una persona en un determinado momento son visiones que vienen con un plan divino. O sea, es con un propósito divino para que se cumpla la voluntad de Dios. Es decir, esas visiones que el Señor muestra las dará a sus hijos como revelación para hacernos entender el camino que debemos seguir. Y en este momento Ananías estaba siendo un instrumento de parte del Señor, obviamente para ir a Pablo y para que Pablo saliese de allí, fuese a los otros apóstoles y empezara esa gran obra evangelística que iban a comenzar con los demás discípulos del Señor. De la misma manera, si tú estuviste atento a la lectura, dice verso 11, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que estaba haciendo, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Si te das cuenta, la visión habla sobre algo futuro, sobre algo que ha de venir, sobre una obra que ha de hacer el Señor en la vida de sus hijos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba orando, Pablo estaba clamando al Señor y él ya había visto en visión que un hombre venía, le imponía las manos y que él en ese momento recuperaba la vista. Qué impresionante, ¿no? O sea, muchos deben saber discernir esas visiones de parte del Señor, como Dios obviamente quiere mostrarnos su plan, su propósito, pero yo debo ser sensible obviamente a la voz de Dios. Ahora, hay algo importante acá. En el caso de Pablo dice que él estaba orando. Por lo general, esa visión llegará en el momento en que nosotros estamos en una comunión completa con el Señor, perfecta con Dios. Ahí sabemos que Ananías llegó donde estaba Pablo, ¿sí? Miremoslo a la luz de la palabra, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado
para que recibas la vista y seas lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Yo quiero que tú subrayes en tu Biblia eso, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si te das cuenta, la visión tiene un objetivo específico de parte de Dios, un objetivo real de parte del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Si esa visión proviene o no del Señor. Eso es lo que tú tienes que discernir. Porque obviamente el engañador, el enemigo, va a estar tratando de venir, obviamente, a distraer y a traer cosas que no son del Señor. Ahí es donde tú debes saber realmente si eso proviene de Dios o no proviene del Señor. Y tú debes ser muy cuidadoso con eso. Entonces te repito, iglesia, una visión obviamente viene de parte del Señor, viene con un plan o un propósito divino. ¿Cuál era el plan acá? De parte de Dios, que Pablo recibiera la vista y que fuera lleno del Espíritu Santo. Dice que en el momento en que Ananías hizo esto, de los ojos de Pablo cayeron como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sí? Enseguida, dice el verso 20, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Esto es muy similar a lo que yo te enseñaba con la profecía. O sea, la profecía no es dada para planes humanos, para respuestas humanas en el sentido de qué es lo que quiero, de qué es lo que yo deseo, que Dios me hable, que Dios me muestre. No, no es bajo nuestra voluntad. Todo lo que Dios va a entregar va a ser para planes divinos. Cuando Pablo recibió la vista, dice que descansó por un instante y que enseguida de eso ya predicaba a Jesucristo. Es decir, Pablo empezó a cumplir el propósito de Dios. Los dos habían recibido una visión de parte de Dios, la visión se cumplió porque era una visión obviamente que provenía del Señor. Ahora, si hablamos en cuestión de la profecía, hablábamos de que la profecía debe tener un cumplimiento obviamente por parte del Señor y que usará la vida del profeta, pero la evidencia que es un profeta de Dios es que lo que este hombre esté diciendo efectivamente se cumplirá. De la misma manera, cuando es una visión de parte de Dios, uno, tiene que ser bajo un plan divino. Dos, lo más seguro es que la persona pueda llegar a recibir esa visión en un momento de intimidad, de comunión con Dios. Y tres, como lo estamos observando acá, pues obviamente esa visión no será para los propósitos humanos, sino para el plan perfecto de Dios, para que muchas más almas obviamente puedan conocer del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Hechos 10, verso 3. Hechos 10, verso 3. Y allí vamos a entender mucho más lo que está mostrando la palabra acá. Hechos 10, verso 3. Es otro caso. Leamos desde el verso 1 para que entendamos el contexto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, que dice la palabra, siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Acá hay algo impresionante, mis amados, y es que ese hombre que oraba, que era Cornelio, y dice que oraba a Dios siempre, que daba limosnas, ese hombre en ese instante en que me empieza la narración de la vida de él, ese hombre no conocía de Jesucristo. Y es algo muy interesante porque la palabra dice que el ángel obviamente le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas y que sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios.
todo eso era un plan del Señor, obviamente. Sigamos leyendo el contexto. Mira, dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. O sea, el Señor le dice a través del ángel que obviamente llamen a Pedro para que Pedro venga. Obviamente, él, ¿qué traía Pedro? Pedro lo que traía era el evangelio, ¿sí? Él les predicó, él les habló, ¿sí? Y mira lo que dice acá la palabra, verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron ¿a qué? A la puerta. Nuevamente acá hay algo interesante. Entonces Cornelio tiene una visión de parte de Dios, donde en esa visión obviamente recibe esa palabra de parte de Dios a través de ese ángel, donde le dice tus oraciones han sido escuchadas, pero Pedro a su vez, estando en el lugar donde él se encontraba, también recibe una visión. ¿Y esa visión cuál era? Miremosla para que la entendamos. Dice, verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban, estoy en Hechos 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, importantísimo, ¿para qué? Para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz de él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ojo con lo que te voy a decir en esta hora. Este pasaje que acabamos de leer ha sido mal interpretado y muchos lo han llevado al punto de decir que cuando Pedro recibió esa visión, pues esa visión era sencillamente dándonos a entender que nosotros ya podíamos comer de todo. Recuerda que en el Antiguo Testamento, cuando Dios entregó la ley, había animales inmundos de los cuales el pueblo de Israel obviamente no podía comer. Pero en esta visión Dios no está hablando de comer, ¿sí me entiendes? De un alimento físico. La visión obviamente mostraba estos animales, pero lo que Dios le quería mostrar obviamente es que él debía ir a este hombre, que ¿quién era? Cornelio, que era un hombre gentil, que no pertenecía al pueblo judío. ¿Me escuchas? Entonces, cuando él le dice, Señor, yo nunca he comido ninguna cosa común o inmunda, pues eso era cierto, porque Pedro, siendo judío, pues él vivía bajo la ley, guardaba los mandatos de la ley, lo que el Señor había entregado, pero lo que Dios le quería mostrar, obviamente, es que él debía ir a Cornelio. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en qué, en la visión le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ojo con lo que estamos leyendo. Cornelio tenía buen testimonio con la nación de los judíos, pero Cornelio no era judío. Cornelio era un gentil. Dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar,
los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Ese era el resultado de la visión que Pedro había tenido. Lo que el Señor estaba mostrando, perdóname un segundo, lo que Dios estaba mostrando era que el Evangelio no solamente llegaría a los judíos, sino que el Evangelio se debería extender hacia los demás pueblos de la tierra. Recuerda que cuando utilizo la expresión los gentiles son los demás pueblos de la tierra, los que no pertenecían al pueblo judío. Verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, ojo con lo que vamos a leer acá, juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, y ahí la misma escritura nos confirma que a ningún hombre llame que común o inmundo. Qué impresionante eso, ¿no? Entonces la visión que Dios le entrega a Pedro es para que él vaya al pueblo gentil y él se lo está confirmando y está diciendo es que nosotros como judíos no nos juntamos ni nos acercamos a un extranjero, nunca lo hacemos, pero por mandato de Dios obviamente él ahora estaba llevando el evangelio a un hombre gentil. Pero recuerdas que Cornelio también tuvo una visión. ¿Y cuál fue la visión? Donde el ángel le decía sencillamente que sus oraciones habían sido escuchadas. Hicimos énfasis en que era un hombre que oraba a Dios siempre, pero eso no quiere decir que él ya conociera que fuera creyente o que conociera de Jesucristo. Aún no conocía a Jesús. ¿Cuál era el objetivo de que Pedro llegara a donde Cornelio? Pues el objetivo era que Pedro le mostrase a Jesús y que en el corazón de Cornelio y de su familia pues pudiese llegar la salvación. Entonces mira lo que sigue sucediendo. Verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Esa era la visión que Cornelio había tenido. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Entonces él sigue diciéndole, obviamente, lo que vio en esa visión, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué hermoso es el Señor, ¿no? Pedro en ese momento entiende y dice: es grande el amor de mi Padre. Él no hace acepción de personas. Su salvación es para todos los hombres, para todo aquel que quiera venir y conocerle. Sino que en toda, verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, acá la cuestión es de la fe puesta en el Señor. Y vuelvo y te repito, porque vamos a llegar a eso. Cornelio aún no conocía a Jesucristo. Era un hombre temeroso de Dios, pero él necesitaba conocer a Jesucristo. Dice el verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira el mensaje que le empieza a entregar. Pedro no empezó, perdóname la expresión, a hablar bobadas. Pedro no empezó sencillamente a hablar de sí mismo, de los milagros que él hacía. No, ¿cuál era la predicación de Pedro? Jesucristo. Así debe ser tu predicación y mi predicación.
Cuando Dios te dé la oportunidad de hablar a alguien, a un grupo, ¿de quién les debes hablar? De Jesús, porque si Dios te llevó a una persona, te permitió dialogar con alguien, te permitió dirigirte a un grupo, ¿qué debes hacer tú? Hablar de tu Salvador. O sea, no puedes perder esa oportunidad. Pedro entendió que la visión que él había recibido, ahora todo tenía claridad, lo que Dios había limpiado, él no lo podía llamar común o inmundo. O sea, perdóname, en otras palabras, Cristo había muerto en la cruz, y había muerto en la cruz ¿por quién? Por toda la humanidad. Recuerda lo que dice nuevamente Juan capítulo 1, versos 11 y 12. A los suyos vino, ¿quiénes eran los suyos? Los judíos, pero los suyos no le recibieron. Y ahí es cuando la salvación se extiende a toda la humanidad, más a todos los que le recibieron, les dio la potestad, el poder, ¿sí? La autoridad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ahí está claro, iglesia. Entonces, él entendió, él predica acerca de Jesucristo, él sigue hablando sobre todo lo que ha sucedido, sobre cómo Jesús ha resucitado. Y mira lo que dice el verso 44, estoy en Hechos 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quién cayó el Espíritu Santo? Sobre todos los que estaban escuchando el discurso, el mensaje, la predicación que Pedro estaba entregando. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, esos que obviamente eran judíos, al mirar lo que estaba sucediendo decían, esto es increíble, sobre los gentiles también está siendo derramado el Espíritu Santo. Qué impresionante eso, ¿no? Pero aquí viene el milagro más grande y aquí es donde quería llegar. Verso 46, porque los oían que hablaban ¿en qué? En lenguas y que magnificaban a Dios. Recuerda lo que estudiamos sobre el bautismo en el Espíritu, sobre las lenguas. O sea, no fue solo para el momento en que los discípulos estaban en el día de Pentecostés. Acá la palabra me está confirmando que en ese momento los que estaban ahí también hablaron en lenguas. ¿Y qué decían esas lenguas? Glorificaban, exaltaban, magnificaban el nombre del Señor. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase, ¿qué dice ahí? Por algunos días. ¿Qué faltaba en la vida de Cornelio y de su familia? Que ellos obviamente tuvieran ese encuentro con Jesús. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Pues porque obviamente ellos creyeron en la predicación que Pedro estaba entregando. ¿Y de quién estaba hablando Pedro? Pues nada más ni nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso fue consecuencia ¿de qué? De una visión que tuvo tanto Cornelio, por un lado, el Señor estaba trabajando en la vida de Cornelio, pero por otro lado, el Señor también le estaba entregando una visión a Pedro. Y volvemos a lo que te he venido diciendo. La profecía es para exhortación, edificación y consolación. Aquí lo que estamos analizando sobre esa visión es que es para un plan divino. La visión viene para salvación, para que yo pueda obviamente ser usado como un instrumento en las manos de Dios y las almas puedan llegar obviamente a los pies de Cristo. ¿Sabes que en lo personal este pasaje me es impactante? Porque cuando yo veo que Cornelio recibe esa visión, o sea, Cornelio reúne en su casa a un buen grupo. Si tú estuviste atento a la lectura, quiero que mires el verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y amigos más íntimos. ¡Qué impresionante!
O sea, Cornelio no solo se quedó con esa visión y dice, ah, sí, vi que Pedro venía. No, Dios también lo toma, él reúne a su familia e invita a sus amigos a su casa y le dice, vengan porque va a venir un hombre de Dios. Él nos va a hablar algo, no sé qué es, pero sé que es del Señor. Fue un hombre usado también por Dios. Y todos los que estaban allí recibieron el Espíritu Santo. En otras palabras, fueron salvos, recibieron a Jesucristo, recibieron la palabra de salvación. Todo porque fueron sensibles a la visión que Dios estaba entregando. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como con la profecía. Muchos creen que las visiones, ay no, es que me vi en un carro último modelo, eso es que el Señor me va a bendecir. No, hermano, esos son emociones y sentimientos humanos, perdóname que te diga. Porque las visiones también son para planes divinos, para obra de Dios, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. Sigamos estudiando. Hechos 11, verso 5. Dice la escritura, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Aquí ya Pedro está dando testimonio de la visión que tuvo. Obviamente, él tenía que dar testimonio a los que estaban a su alrededor y decirles que el Señor me habló en visión y me mostró ese lienzo. Y en ese lienzo había animales puros, pero también había animales inmundos. Y lo que Dios me quiso mostrar era que yo necesitaba ir a los gentiles también, porque ya Dios había limpiado, había muerto por ellos también en la cruz. Hechos 12, verso 9. Hechos 12, verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Ojo con lo que vamos a leer acá. Leamos el contexto para que entendamos qué es lo que está pasando. Dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquí Pedro está en la cárcel, para que entiendas. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía ¿qué? Una visión. Acá hay una diferencia clara. Aquí el ángel llegó a la cárcel, le tocó el manto, le dio la instrucción, le dijo, levántate, sígueme. Era algo real que estaba sucediendo. O sea, aquí hay una separación entre algo que es genuino a una visión que viene. ¿Sí? Y ya lo estamos hablando. Esa visión viene en un momento de oración, de comunión con Dios, ¿sí? Donde Dios nos muestra algo, ¿sí? Que va a pasar, que va a suceder en su plan divino. Pero aquí la palabra entonces me muestra que lo que estaba sucediendo con Pedro era algo real, ¿sí? Y aquí es donde nosotros debemos diferenciar en eso y debemos estar obviamente conscientes de si es algo real lo que está sucediendo o si fue una visión que tú tuviste. Es posible que a nosotros se nos aparezca un ángel en un determinado momento. Para algunos ya lo saben, en algún momento yo tuve la bendición de parte del Señor de recibir el mensaje de un ángel. ¿Por qué te digo esto? Y voy a confirmarlo con lo que te estoy enseñando, que es bajo un plano, un propósito divino. Un día cuando fui a visitar a una persona que estaba enferma, con una persona que en ese momento se congregaba con nosotros, ¿sí?
Fuimos, visitamos esa familia, pude orar por esta persona y al salir de aquella casa entramos a una panadería a comprar algo de tomar. Mientras estábamos allí sentados en la mesa, entró un hombre, sí, moreno. Él se quedó observándonos, se dirigió hacia la mesa donde nosotros estábamos y las palabras que dijo este hombre fueron las siguientes: ve y sigue predicando el evangelio porque el tiempo es corto y el Señor viene. Ese fue su mensaje. Sigue predicando el evangelio porque el tiempo es corto y el Señor se acerca. Cuando yo recibí el mensaje de ese hombre me causó inquietud, ¿cierto? El hombre al salir de aquella panadería, que era una panadería pequeña, ¿sí? Yo salí detrás de él y cuando salí el hombre había desaparecido. Fue algo real, ¿sí me entiendes? No fue una visión, fue un mensaje de parte de Dios. Y cuando leo esto, sí, recuerdo aquel momento porque sé que fue un mensaje de parte de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Dios? Predica el evangelio porque el tiempo se acerca y el Señor viene pronto. Ese fue el mensaje específico. ¿Te das cuenta? Cuando Dios sencillamente habla a la vida de sus hijos, Él habla para sus propósitos, para sus propósitos. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que nosotros prediquemos el evangelio, que sencillamente muchas más almas lleguen a los pies de Cristo. Por eso tú debes saber diferenciar entre algo real que ha sucedido en tu vida, ¿sí?, a una visión que puedas recibir del Señor. Obviamente, en el caso, ¿sí?, la persona con la que me encontraba en ese momento también vio a aquel hombre y fue sorprendente lo que sucedió en aquel instante porque definitivamente era un ángel que el Señor había enviado para dar ese mensaje. Sigamos estudiando, iglesia. Hechos 16, verso 9. Hechos 16, verso 9. Gloria a Dios por todos los que están estudiando, se están conectando en esta hora. Si tienes alguna inquietud sobre lo que te estoy hablando, puedes escribirla allí para que la podamos desarrollar. Hechos 16, verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuál es el contexto de esta visión? Algo muy interesante. Verso 6. Hechos 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. O sea, ¿cuál era el propósito allí de los apóstoles? Ir a Bitinia. Ellos dijeron: vamos a Bitinia, llevamos el evangelio, predicamos el evangelio. ¿Era algo de Dios? Pues obvio, predicar el evangelio es algo que el Señor desea, pero Dios ya tenía un plan para ellos, que no fueran a Bitinia en ese momento, sino su objetivo, el objetivo del Señor era llevarlos a Macedonia. Dice que el Espíritu Santo no se lo permitió, o sea, el Espíritu Santo se opuso y les dijo: ustedes no van a ir a Bitinia, necesito que vayan a Macedonia. Mira lo que dice acá: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahí viene la visión. ¿Qué vio Pablo? Pablo vio a un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, ojo con esto, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Qué hermosa es la palabra de Dios, porque te das cuenta, ahí está el plan de Dios nuevamente. Le muestra a ese varón macedonio. ¿Por qué veía al varón macedonio diciendo: ayúdanos? Porque las almas sin Cristo pues necesitan esa ayuda, ese auxilio, están desamparadas, están sencillamente sin esperanza alguna sobre sus vidas. El evangelio necesita llegar. Pero ¿sabes qué me impacta en la palabra? Que el mismo Pablo, cuando recibe la visión, dice: enseguida. O sea, después de que él recibió la visión, enseguida procuró ir
a Macedonia. O sea, él no esperó, él no tardó, él no dijo, ¿será que esta visión es de Dios? Yo como que mejor me voy para Bitinia con los demás. No, él sabía que él debía ir a Macedonia. Ahí es cuando se encuentra un hombre, una mujer que tiene comunión con Dios, que es sensible a la palabra del Señor, que es sensible a la guía y a la dirección que Dios efectivamente quiere entregar sobre todas nuestras vidas. ¿Cómo llegó a Macedonia? A través de esa visión que obviamente el Señor le estaba entregando. Hechos 18, verso 9. Mira lo que dice la Escritura. Hechos 18, verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Cuál es el contexto de lo que está pasando acá? Verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, dice la Escritura, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, no había otro propósito en la vida de Pablo sino predicar el Evangelio. ¿De quién hablaba? De Jesucristo. Los discípulos, los apóstoles ahí no estaban para engrandecerse, no estaban para decir, no, es que cuando fuimos a tal ciudad sucedieron milagros, yo impuse las manos y sucedió un milagro poderoso. Nada de eso. Ellos ¿de quiénes hablaban? De Jesucristo. Ellos necesitaban predicar el Evangelio. Sigamos leyendo. Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos no querían escuchar el Evangelio. Los judíos eran reticentes, ellos solamente creían en lo que ellos pensaban y no querían aceptar que Jesús efectivamente era el Hijo de Dios, el que había sido crucificado, pese a que había testimonio de muchos de que habían visto a Jesús resucitado. Recuerda que cuando la guardia fue a dar el informe a los fariseos, a los sacerdotes, ¿qué hicieron ellos? Les pagaron para que dijesen que el cuerpo había sido robado de la tumba. Y dice la Escritura que ese dicho está hasta el día de hoy entre los judíos. Pero la verdad era que Jesús había resucitado de los muertos. Los mismos guardias habían visto cómo la piedra había sido corrida. Entonces mira lo que está sucediendo acá. Ahora dice la palabra que él se iba a los gentiles a predicar el evangelio, y saliendo de allí, verso 7, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían, ¿y qué dice la palabra? Y eran bautizados. Y ahí es donde viene la visión de parte del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo que en esta ciudad. Humanamente, escúchame bien lo que te voy a decir, humanamente, ellos podrían sentir cierto miedo, porque la gente se les venía encima, porque querían matarlos. Pero es donde el Señor le dice, no calles, tienes que seguir hablando, no temas, sigue predicando la palabra. Yo estoy contigo y ninguno de los que acechan por tu vida podrán poner tu mano sobre ti. Una vez más, la visión que vemos acá confirma que es para un plan y un propósito divino. Yo quiero decirte, no calles. Así muchos se opongan, así muchos se burlen de ti, así te traten como esa escoria, como el mismo apóstol lo denomina. Tú sigue predicando el evangelio porque Dios va a estar contigo, porque el Señor va a estar allí, porque Él no permitirá que ninguno de aquellos que te quieren hacer daño lo puedan hacer, porque Dios peleará por cada uno de nosotros. Solo sigue creyendo en el Señor, sigue haciendo la obra de parte de Dios. Y si en algún momento, iglesia, tú has recibido una visión
conforme a lo que estamos enseñando en esta noche, conforme dice la palabra, que es para un plan y un propósito divino, no te detengas. No dudes en hacerlo, sé pronto en hacerlo y dile, Señor, lo voy a hacer, voy a obedecer a tu voz, porque es el Señor el que está hablando a cada una de nuestras vidas. Finalmente, en Apocalipsis 9, mira lo que dice la palabra. Apocalipsis 9, verso 17. Apocalipsis 9, 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. En esta descripción que está dando el apóstol Juan sobre las trompetas que están sonando, pues él está recibiendo esa visión de parte del Señor. Le está mostrando, y él es claro y dice así bien visión, ¿sí? Cómo venía ese juicio sobre la faz de la tierra, que no vamos a explicarlo porque el semestre pasado obviamente estuvimos analizándolo, pero aquí lo que quiero que veas es que también Juan recibe una visión donde Dios muestra las consecuencias de alguien que efectivamente no ha querido recibir de él, de su palabra en su corazón, y lo único que va a venir sobre esa persona será juicio. Así como Dios es misericordioso, como lo dice la Escritura, tardo para la ira y grande en misericordia, la misericordia de Dios es mucha, pero finalmente para todos aquellos que no hayan querido aceptar el amor de la verdad para ser salvos, lo único que traerá sobre sus vidas es juicio. Es algo triste, pero es algo real que está dentro de la Escritura. Entonces, analizábamos esto de las visiones porque Pedro, cuando sale a predicar ese primer mensaje, él está diciendo eso. Y efectivamente, como lo veíamos en el libro de Hechos, ahorita en muchos pasajes, pues obviamente hubo muchas visiones de parte de Dios. Vuelve a Hechos 2:17, Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Recuerda que te he dicho en otras ocasiones, el hecho de que se describa así, los jóvenes verán visiones, no quiere decir que en algún momento alguien adulto, alguien anciano ya no pueda tener una visión de parte de Dios. Porque de lo contrario, cuando miramos la edad de los apóstoles, ellos ya eran hombres maduros, ¿sí? De cierta edad, ellos estaban recibiendo esa visión de parte de Dios. Si pienso en Cornelio, y pues era obviamente ese centurión, pues obviamente era un hombre de madurez, de tiempo de trabajo, y él estaba recibiendo también una visión de parte de Dios. Es la manera en la que Dios lo quiere expresar diciendo los jóvenes también van a recibir ese tipo de visiones. Y dice acá, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces hablemos de los sueños a la luz de la palabra. Entonces hagamos un pequeño recuento. Pues si hablamos de un soñador, tenemos que hablar de José. Y efectivamente José recibió esa revelación de parte de Dios a través de sueños. Y en sus sueños siempre veía que él iba a estar por encima de sus hermanos y por encima de su propio padre, que recuerda que en algún momento su padre Jacob se enojó con él y dijo, ¿cómo crees tú que vas a estar aún por encima de mí? Pero era la revelación que Dios le estaba entregando a futuro sobre lo que iba a suceder en él. Esos sueños que obviamente José tuvo, pues tuvieron cumplimiento muchos años después. Bíblicamente nosotros encontramos que Dios sí puede hablar a través de sueños. Lo vemos allí en Daniel, cuando Daniel le da la revelación del sueño, obviamente al rey de la escritura en la pared, ¿sí? Dios habló. Y obviamente el Señor le permitió a Daniel interpretar ese sueño como tal. Y si lo miramos ya en el Nuevo Testamento, quiero que mires Mateo capítulo 1, verso 20. Mateo 1,
verso 20. Mira lo que dice la escritura. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué estaba sucediendo acá? Pues obviamente José se entera que María está embarazada y obviamente aunque ellos estaban juntos, él no quiso infamarla, como dice el verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla ¿qué? Secretamente. Ese quiso dejarla secretamente era para que el pueblo pudiese decir: ay, José abandonó a María con esa criatura. O sea, él la amaba tanto que no quería obviamente que los demás dijeran: uy, esta mujer sencillamente tuvo intimidad con otro hombre y quedó embarazada, porque José no la había tocado, porque ellos aún obviamente no eran pareja en su relación como tal, estaban, pero no habían llegado, llamémoslo así, al acto mismo de matrimonio como tal. Entonces dice el verso 20 que pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Cómo le apareció? En sueños. Es decir, que esta revelación o esta guía o esta dirección que el Señor le entrega se la da en sueños, en un asunto que él en ese momento estaba pasando. Y dice aquí la escritura, le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es, perdón, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y obviamente allí ya José entiende por medio de ese sueño que debe estar con María, que obviamente debía amarla, sencillamente estar con ella y obviamente cuidar de esa criatura que vendría, que sabemos que era el Señor Jesucristo, que había sido colocado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Sigamos mirando la escritura, Mateo 2, verso 12. Mateo 2, 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Ok? Recuerda que Herodes quiso matar a todos los niños porque sabía que había nacido, ¿sí?, un niño que era llamado ese rey de los judíos, y él dijo: no puede haber otro rey fuera de mí. Lo que hizo fue mandar matar a todos los niños, pero el Señor les avisa en sueños y dice: no vuelvan, ¿sí? No regresen al lugar donde obviamente estaban persiguiendo a los niños para deshacerse de ellos. En estos dos pasajes que acabamos de analizar, tú te das cuenta que son sueños donde Dios habla sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre momentos que estamos viviendo. ¿Ok? Si pensamos en la vida de José, el Señor también le habló sobre tiempo futuro en la vida de José. Si pienso en el rey, ¿sí?, en el tiempo de Daniel, fue algo que estaba sucediendo obviamente en la vida del rey y que obviamente era un veredicto, una sentencia que Dios traía sobre el rey de aquella época. Es decir, que los sueños que Dios entrega, estamos directamente obviamente nosotros relacionados, va con nuestra vida, ¿sí?, en lo que estamos viviendo en ese momento. Y hay un texto final en Mateo 27, verso 19. Mateo 27, verso 19. Dice la palabra: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Quién era esa mujer? Pues la esposa de Poncio Pilatos. Y Dios mismo le habla a ella en sueños y le dice: no vayan a tocar a ese hombre porque es justo. ¿Quién era ese hombre? Jesús.
Si te das cuenta, ves que es algo directamente relacionado con nuestras vidas. Este es el último pasaje, iglesia, en el Nuevo Testamento donde aparece un sueño o una relación con sueños directamente. Aquí hay algo y es como una cuerda floja en la cual tú tienes que tener mucho cuidado, porque esos sueños van a ser confirmados a la luz de la palabra. O sea, no solamente va a ser el sueño, sino Dios va a traer su confirmación a través de la palabra. Porque el enemigo también va a utilizar los sueños para tratar de confundirte, de desviarte del plan, del propósito de Dios. Pero en los textos que te acabo de enseñar, tú te darás cuenta que obviamente ellos estaban siendo guiados, dirigidos por Dios. Se mostraba algo que se estaba viviendo en ese mismo instante. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es un sueño que viene de parte de Dios, que nos habla el Señor, que va relacionado directamente con nuestras vidas. Pero vuelvo y te repito, para que no me malinterpretes, iglesia, tiene que ser a la luz de la palabra. O sea, Dios va a confirmar lo que soñaste a través de las escrituras. Siempre Dios va a hablar, siempre Dios va a confirmar. ¿Ok? Porque tu vida, y ten mucho cuidado con esto, tu vida no se puede dejar llevar por los sueños. O sea, siempre la guía, la dirección es por el Espíritu Santo a través de la preciosa palabra de Dios. Pero no podemos desconocer a la luz de la palabra que Dios no hable en sueños, porque estaríamos negando lo que hemos estudiado hasta el momento en lo que te digo, obviamente, a través de la palabra. Así que ten cuidado con eso. Si tú eres una persona que tal vez sueña mucho, pues dile al Señor, yo quiero que tú me hables, que me confirmes a través de la palabra, que me muestres tu propósito, tu voluntad, lo que tú quieres, pero que la luz, la guía, la dirección sea la palabra de Dios. Amén, iglesia. Vuelve allí a Hechos, el capítulo 2, y analicemos allí algo bien importante. Hechos 2. Es el texto que obviamente estamos estudiando. Y dice allí la palabra que entonces Pedro, levantándose, empieza este mensaje poderoso y dice claramente acá que en los postreros días, dice Dios, eso lo había dicho a través del profeta Joel, ¿sí? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Acá hay algo importante que no sé si te lo había dicho. Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Él no estaba diciendo, hoy es el cumplimiento total de lo dicho por el profeta Joel. Él estaba haciendo referencia, esto es lo que manifestó el profeta Joel, hoy está sucediendo, pero había entrada a que siguiera sucediendo y como lo hemos estudiado, pues siguió sucediendo, ¿sí? Hubo más visiones, hubo más derramamiento del Espíritu Santo sobre muchas más personas, ¿sí? Hubo sencillamente que otros profetizaran, que fueran llenos del Espíritu Santo. Eso siguió sucediendo de ahí en adelante en la iglesia, en los que eran llenos del Espíritu Santo. Pero quiero que mires ese derramaré de mi espíritu. Cuando hablamos de ese derramamiento del Espíritu Santo, quiero que mires Romanos 5, verso 5. Romanos 5, verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, lo que te quiero explicar es que el hecho de que entendamos de que Él ha derramado de su Espíritu es que Él empieza una obra regeneradora en la vida de los creyentes. Por eso es que el apóstol Pablo decía claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. O sea, empieza algo nuevo. Él empieza a recrear todo dentro de nosotros, porque Él necesita empezar a hacer una obra nueva en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo está hablando acá a la iglesia en Roma, él dice, es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, era el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que derrama de su amor. O sea, tú nunca vas a llevar el Evangelio, tú nunca vas a predicar a otros si no entiendes el amor de Dios por las almas. Vas a seguir con un corazón duro, vas a seguir con un corazón indiferente al dolor de los demás, al hecho de ver que las almas mueren sin Jesucristo en su corazón. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él derrama en nuestros corazones de ese amor. Él empieza a hacer esa obra. O sea, es algo esencial en la vida del creyente. Si tú me escuchas en esta hora y tú dices, sabes, pastor, que yo no siento eso, tú debes pedirle y decirle al Señor, derrama de tu espíritu, derrama de tu amor en mi corazón. Yo quiero sentir ese dolor que tú sientes por las almas al ver cómo Satanás las arrebata, ver cómo el diablo engaña. O sea, que haya un amor en ti, una pasión por Cristo, una pasión por llevar el Evangelio a otras vidas. En Tito 3, ve allí, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, verso 4. Tito 3, verso 4. Dice la Escritura, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo le está diciendo a Tito acá, Dios nos salvó no por nosotros mismos, no por nuestras propias obras. No es algo que nosotros hubiésemos hecho, no es algo que hubiésemos ganado. Si dice, es la misericordia de Dios. Dice, porque Él nos lavó, o vino por el lavamiento de la regeneración, que era la palabra que te estaba diciendo anteriormente. ¿Sí? Nosotros necesitamos ser regenerados. Lo primero que necesitamos es ser lavados con la sangre preciosa de Jesús. Y utiliza otra palabra que ahí dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, no puede haber renovación en una vida si el Espíritu Santo no está en ella. Por eso es que tú ves muchas vidas que dicen conocer al Señor, que asisten a la iglesia, pero ellos siguen sus vidas normalmente. Todo lo que eran antes lo siguen viviendo. Son personas que no han experimentado ni esa regeneración ni esa renovación en el Espíritu Santo. O sea, una evidencia clara de que el Espíritu Santo está en las vidas, de que Él ha sido derramado sobre una vida, es que empieza una renovación total en la vida de esa persona. Y dice la Escritura que el cual derramó en nosotros abundantemente. O sea, el Espíritu Santo viene, derrama de sí mismo sobre cada vida. Nosotros somos llenos, sentimos el gozo de la salvación, pero Él tiene que empezar ese proceso y nosotros como hijos también tenemos que anhelarlo. Que Él empiece a cambiar, a quitar lo que no es de Él. Por eso hay tantas vidas con tantas cosas del mundo, aún tan aferrados al mundo. No han cambiado absolutamente para nada, siguen siendo exactamente los mismos, solo cambiaron su religión, solo dejaron la iglesia tradicional y ahora dicen soy cristiano porque asisten a una iglesia cristiana, pero en ellos el Espíritu Santo no está obrando y no está obrando porque ellos no se lo están permitiendo. Porque siguen tal cual,
Pero la palabra me dice que obviamente para aquellos que han recibido realmente a Jesús hay regeneración y hay renovación en el espíritu. Y en estos 20 minutos que nos restan, si nos alcanza el tiempo, quiero hablarte de esa obra del Espíritu Santo, de qué es lo que Él hace, qué era lo que Pedro estaba hablando cuando decía derramaré de mi espíritu. No solamente era ese momento de éxtasis glorioso donde ellos hablaban en lenguas, no, ahí empezaba algo nuevo en la vida de todos ellos. ¿Qué es eso nuevo que Dios quiere hacer? Romanos capítulo 8, verso 2. Ve allí conmigo. Romanos 8, verso 2. Leamos el 1 y el 2 para que entendamos el contexto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí la palabra me está diciendo que los que andan conforme al Espíritu, para ellos no hay condenación, porque ya Cristo nos salvó, nos redimió, ¿cierto? Y ojo con lo que dice acá, verso 2, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué esto? Porque en el capítulo 7 Pablo viene hablando, él dice, lo que yo debo hacer, eso es lo que no hago, ¿sí? Y lo que no quiero hacer, ¿sí? Es lo que termino haciendo, hablando respecto al pecado. Y por eso él dice allí en el 7:24, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él dice, pese a que conozco del Señor, sigo haciendo lo malo delante de Dios. Pero él no está hablando esto para decir que yo me debo conformar con mi pecado. En el capítulo 8, el verso 2, él dice, hay una ley que es la ley del Espíritu de vida, y esa ley es superior a la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La que te tiene atado al pecado. Pero hay una ley superior, la ley del Espíritu de vida. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, ¿sí? Esa ley viene dentro de nosotros y eso es lo que nos ayuda a pelear, a batallar contra nuestro pecado, para que nos mantengamos firmes, santos delante de Dios. O sea, Pablo no está hablando, como te digo, de que te conformes con tu pecado. Él dice, tú puedes luchar contra tu pecado. Hay una ley superior. Esta ley, ¿cómo la explicamos? La explicamos de la siguiente manera. Hay una ley que es llamada la de la gravedad. Y esa ley que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Si tú tiras un objeto a lo alto, ¿sí? ¿Qué dice la ley? Que ese objeto tiene que volver a caer. Pues hay una ley que supera esa ley de la gravedad, que son la que tienen los aviones. ¿Por qué los aviones no se caen? Si ellos van en el aire, si se levantan y no caen, porque hay una ley superior, ¿sí? Esa ley obviamente es la de propulsión, si no me equivoco en este momento. Es una ley que supera obviamente a la de la gravedad y es la que hace que los aviones se mantengan en el aire. Lo mismo sucede con la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es la ley del pecado y de la muerte? No, todo ser humano peca desde el comienzo, pero hay una ley superior en Cristo Jesús, que es la ley del Espíritu de vida, que es la que te permite vivir una vida santa, recta, para el Señor, pero esa ley solo vendrá sobre aquellos que están siendo llenos del Espíritu Santo. El que siembra para la carne, segará para la carne, ¿sí? Pero si hay alguien que siembra para el Espíritu, pues ¿cuál va a ser su cosecha? Para el Espíritu. Esa es la primera obra del Espíritu. La segunda está en Romanos 8, ahí mismo, verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis.
Ahí la palabra me está mostrando que el Espíritu Santo me hace morir las obras de la carne. Él dice, Pablo le dice a la iglesia, si tú sigues viviendo en tu carne, pues vas a morir. Pero si le permites al Espíritu Santo hacer morir las obras de tu carne, tú vas a vivir. En otras palabras, te está diciendo, tú tienes que depender plenamente del Espíritu Santo de Dios para que día a día seas menos carne, haya menos carne en ti y haya más espíritu en ti. Permitirle al Espíritu Santo que tu propio espíritu anhele las cosas de Dios. Por eso el Espíritu hace morir las obras de la carne. La tercera característica de las obras del Espíritu está en Romanos 8, verso 16. Y dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En el momento en que Él llega sobre una vida, Él empieza a dar testimonio a tu espíritu de que eres realmente un hijo de Dios. Tú tienes la convicción en tu corazón y tú dices, yo soy un hijo. El Espíritu Santo lo ha confirmado en mi vida, estoy seguro de mi salvación. Hace muchos años, de una manera equivocada, al final de cada servicio se hacía repetir la oración, lo que nosotros conocemos como la oración de fe. Y toda la iglesia repetía la oración. No es necesario. ¿Por qué? Porque si tú ya recibiste a Jesús, si tú tienes la seguridad de que Cristo está en tu vida, tú ya debes estar seguro de que eres salvo. Cuando tú escuchas los mensajes que en algún momento Dios nos permite entregar sobre el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y tú todavía dudas en tu corazón y dices, ¿será que sí me voy? Es porque todavía no tienes la seguridad de tu salvación. ¿Quién te da esa seguridad? El Espíritu Santo. Es el que te da esa seguridad de que seas un hijo de Dios. Tú no eres salvo por hacer la oración de fe muchas veces. Recuerda de por sí que la oración de fe no aparece literalmente en la Escritura. La oración de fe es tomada de muchos pasajes de la Biblia para poder guiar a alguien hacia Cristo. Pero lo que vemos a través del libro de Hechos, que es el que estamos estudiando, tú te das cuenta en el caso de Cornelio, su familia y sus amigos, ¿qué pasó con ellos? Sencillamente el Espíritu Santo vino, porque el Espíritu Santo vio, conoció sus corazones y él supo que efectivamente ellos recibieron el mensaje que Pedro les estaba entregando. No es de una oración, no es un acto mágico. Es algo que es del corazón en cada uno de nosotros. Es la convicción que hay en nosotros de que realmente sí somos hijos de Dios. Entonces te recuerdo las tres primeras, ¿sí? Una obra del Espíritu es la ley del Espíritu de vida que supera a la ley del pecado y de la muerte. La segunda es que el Espíritu Santo hará morir las obras de la carne en ti si tú le permites realmente hacer esa obra regeneradora en tu vida. Una tercera obra del Espíritu Santo es que Él dará testimonio a tu espíritu de que realmente eres un hijo de Dios. Romanos 8:26, aquí está la cuarta. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿qué dice la palabra? Con gemidos indecibles. Aquí hay dos. La cuarta es que dice la Escritura que el Espíritu te ayuda en tu debilidad. O sea, para eso está el Espíritu Santo, para fortalecerte, para ayudarte, para guiarte a orar. Ahí estará el Espíritu Santo. O sea, nosotros no estamos desamparados. Recuerda lo que dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué? Debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahí está la diferencia clara, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo fue enviado a nuestras vidas para ayudarnos en nuestra debilidad. Él va a estar ahí. Allí mismo dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O
sea, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte a orar. ¿Sí? Y aquí es donde concordamos con ese lenguaje que nosotros no entendemos en el sentido de las lenguas. Para muchos este pasaje no habla de las lenguas, pero es una opinión personal para mí, esos gemidos indecibles, ¿sí? Es las lenguas que el Señor nos da, no las entendemos, sabemos que son otro idioma, no sabemos qué idioma es, pero Él mismo intercede por nosotros en ese instante, en ese momento. Es decir, que cuando tú no tienes la fortaleza, el deseo de orar, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo venga y te ayude a orar, a interceder con esos gemidos indecibles. Dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿qué dice ahí? Por los santos. Es decir, Él sí sabe por qué debemos orar. Y por eso la palabra dice ahí, conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, intercede por los santos. O sea, Él se coloca allí, ora, nos toma, y son momentos preciosos donde estamos orando, donde sabemos que la presencia de Dios está allí con nosotros y que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con esos gemidos indecibles. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 4, y esta va a ser la última que vamos a observar hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 4. Y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. ¿Quién hablaba de eso? El apóstol Pablo. Y él decía, lo que yo les estoy hablando no es de humana sabiduría. Todo lo que yo les he hablado ha sido con demostración del Espíritu. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene a una vida, habrá la demostración de Él, del Espíritu, del poder de Dios. El hombre en sí no tiene poder. Es el poder de Dios en la vida de un hombre. Es Dios usando la vida de una persona, demostrando realmente que el Señor sí está con él. Y dice, y eso es para que la gente no crea a nuestra predicación, ¿sí? Sino en el poder de Dios. O sea, para que la gente pueda ver al Espíritu de Dios, a Dios obrando. Todo lo que Pablo predicaba era sencillamente con demostración del Espíritu y de poder. O sea, su predicación era poderosa. Y recuerda que a eso lo seguían los milagros, maravillas, prodigios. Pero no eran ellos. Era el Espíritu Santo de Dios en ellos. Era Dios obrando, era Dios sanando, era Dios restaurando, era Dios levantando, era el poder de Dios. Y esto es algo hermoso porque es una obra del Espíritu Santo, su demostración a través de nuestras vidas. Pero recuerda, como el Señor nos lo decía el domingo pasado, ¿quién es el alfarero? Es el Señor. Nosotros somos solamente ¿qué? El barro. Y Él nos toma y forma en nosotros lo que Él quiere y nos usa en la manera en que Él quiere. Pero finalmente la gloria y la honra, ¿para quién es? Para nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos esas primeras obras del Espíritu Santo. Te las recuerdo nuevamente para todos los que están allí anotando. Uno, ¿sí? La primera obra es la ley del Espíritu de vida que supera a la ley del pecado y de la muerte. La segunda es que el Espíritu hace morir las obras de la carne. La tercera es que Él da testimonio realmente de que somos hijos de Dios. La cuarta es que Él te ayudará en todas tus debilidades. La quinta es que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la sexta que alcanzamos a ver hoy es que habrá demostración del Espíritu Santo a través de nuestras vidas si realmente nosotros tenemos al Espíritu Santo. Es algo que debe estar en el creyente, en un verdadero creyente. Habrá demostración del Espíritu cuando predicas, cuando oras por otra persona, cuando sencillamente aconsejas a esa persona, ahí estará el Espíritu Santo
contigo. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Padre, te doy toda la gloria, toda la honra en esta hora, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra pueda seguir llegando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos tomes, que nos llenes de tu presencia y que todo lo que hemos aprendido en esta noche sea para edificación del cuerpo de Cristo. Dios, te doy la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Espero que esta clase haya sido de tanta bendición como lo es para mi vida, que sigas aprendiendo la palabra. Saludo allí a Yoraima, que te veo conectada, estás muy juiciosa. Dios te bendiga, Yoraima, que sigas aprendiendo de la preciosa palabra del Señor. Irene, Dios te guarde, Dios te bendiga. Sigue estudiando para que los planes, los propósitos de Dios se cumplan sobre tu vida. A Alberto, a Nelly, los bendigo en el nombre de Jesús, que todo lo que están recibiendo Dios lo pueda usar con muchas más vidas para que el Evangelio llegue a muchos más. Allí a Oscar, a Joelitza, a su familia, bendiciones mis amados. Que esto que están recibiendo sea una preparación grande para que puedan ganar muchas más almas a los pies de Cristo. A Cecilia, qué bueno verte nuevamente en esta noche. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y gracias por esa fidelidad que estás teniendo allí para aprender de la palabra. A María, Dios te bendiga grandemente, tu dedicación, tu esfuerzo, el deseo de aprender la palabra para llevarlo a otras vidas. Veo allí también a Ruby, Dios te bendiga, Ruby, grande, poderosamente, que esto que has recibido en esta noche sea para edificación de tu vida. Saludos allí a Antonio, a Carolina, a Matías, desde San José, California. Dios los bendiga poderosamente, que sigan aprendiendo de la preciosa palabra del Señor. A Nata, que también estuvo conectada, Dios te bendiga, hija amada, madre bella, Dios te bendiga, te guarde, que sigas recibiendo esa palabra del Señor. Allí saludos para Ladies, para Honoria, para Don William, para su familia que están allí recibiendo esta enseñanza en esta noche. Dios los bendiga. Aquí veo también a Estefano, Dios te bendiga grandemente. Gracias por querer recibir de la palabra del Señor. Si hay alguien que no haya mencionado, escríbeme allí. A Marta Delgadillo, Dios te bendiga. Marta, qué bueno verte conectada en esta noche y recibir de la palabra del Señor. No me aparecen más personas, pero si hay alguien que no haya mencionado en esta noche, a Nelson, a María, Dios los bendiga grande, poderosamente. A Miralis también te vi conectada. Dios te bendiga, Miralis, qué bueno que estés allí juiciosa recibiendo este mensaje y esta enseñanza. Para todos un abrazo gigante, grande, y que esta clase, que ha sido de gran bendición, la coloquemos por obra, aprendamos y corrijamos tal vez lo que nos han enseñado mal, porque todos hemos recibido buena y mala enseñanza, pero cuando Dios nos muestra a través de la palabra algo en lo que estamos equivocados, es para corregirlos. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, les amo mucho, que tengan un fin de semana en bendición, en victoria, y nos vemos el domingo en la iglesia para que recibamos mucho más del Señor. Dios les guarde y les bendiga.